Correcto, chicos, correcto. Entonces empezamos de esa forma nuestra sesión. Ya, muy bien. Entonces vamos empezando ahora un momento. Muy bien. Hoy, pues, ¿no es cierto? Domingo, ¿no? 22 de marzo. 22 de marzo, ¿no, chicos? Ya, 22 de marzo. Correcto. Muy bien, estamos bien. Muy bien, chicos, entonces empezamos, ya empezamos, sí, muy bien. Mientras esperamos tal vez la presencia de algunos más de sus compañeros, visualizamos este pequeño spot, luego comentamos, Si ¿ya? aún no pagaste tu mensualidad de marzo, escucha esto. Este 9 de abril llega nuestro gran sorteo de vuelta. Una oportunidad increíble para todos los estudiantes que decidan dar el paso y apostar por el cambio. Laptops, celulares, tablets, becas. Todo esto puede ser tuyo. No esperes hasta el final para nada. Cancela tu mensualidad y participa. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto? Ya el sorteo que se va a realizar, pues, este 9 de abril, ya prácticamente a 2 semanas, ¿no? Para poder realizar ese sorteo. Sí, en la cual pues hay distintos premios que estamos visualizando ahí, ¿no? Hay laptops, ya hay 2 laptops, ¿no es cierto? Hay 2 celulares, ¿no? 2 tablets, ya becas y medias becas, ya, chicos, ¿sí? Entonces, ya si la suerte las acompaña, ya ojalá así sea, hay que cruzar los deditos, ¿no es cierto? Y tal vez por ahí podamos ser ganadores de alguno de esos premios, ¿no? Y para poder participar, chicos, hay que estar al día en nuestras pensiones, ¿no? Hay que estar al día en nuestras pensiones, ya para poder, pues, ¿no? Por ahí ya, no, si es, no, si es que por ahí, ¿no es cierto? Ya, nos pueda, la suerte nos acompaña, chicos, podemos ganar, pues, ¿no es cierto? Podemos ser ganador de algún premio que ahí se está señalando, ¿correcto? Muy bien, ya, muy bien. El tema que vamos a abordar, chicos, el día de hoy son las transformaciones sociales y políticas en el Perú. Ya las transformaciones, ¿no? Sociales y políticas en el Perú. Ya, básicamente, chicos, en los últimos, ¿no? 30, 40 años, ¿no es cierto? Ya, sí, muy bien. ¿Correcto? Correcto, profesor. Ya, correcto. Entonces, continuemos. Ya, continuemos. Sí, muy bien. Ya, a ver. Visualizamos este pequeño video, lo comentamos, por favor. Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República es el hecho por el que se recordará al expresidente Alberto Fujimori, quien en 1992 perpetró un golpe de Estado. Se le denominó autogolpe. A ver, un ratito, que no se ve bien. Pero fue un golpe a la institucionalidad que volvió a quebrar las reglas de la vida política en el país. Alberto Fujimori llegó a la política en la campaña electoral de 1990. Nunca más quiso o pudo apartarse del manejo del poder. Doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija Cambio 90, espero contar con usted. El exmandatario solía ocultar sus planes, solo su círculo más cercano podía conocer sus motivaciones. Le gustaba cultivar la imagen de un hombre impenetrable. Su relación con Vladimiro Montesinos, todopoderoso asesor de su gobierno, fue el signo de su largo periodo en la presidencia que abarcó una década. El ansia de copar todas las instancias de poder. Muy bien, chicos, muy bien. Ya, ahora vamos a participar, por favor.
Sí, me pueden indicar, chicos, qué les ha parecido el video, ¿no? Si habíamos escuchado tal vez hablar de ese personaje también, ¿no? Dentro de la historia del Perú, ya, la figura de Alberto Fujimori, ¿no? Algo que recordar, algo que señalar, algo tal vez, ¿no? Que recalcar por parte de ustedes, ¿no? Estamos ya, los chicos ya saben las formas de cómo debemos de hacerlo, ya podemos hacer activando, pues, ¿no es cierto?, nuestro audio o también por el mensaje de la llamada, ¿ya? Sí, a ver, les escucho, chicos, buenos días. Profe, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? ¿Me escucha? sí, sí, sí. Ya, profe, no me Ramón Carrasco. Eh, bueno, profe, he escuchado mucho, ¿no? Eso de Alberto Fujimori, ¿no? Creo que yo en ese tiempo no lo he vivido, pero se escucha o he escuchado, dijo algunas cosas malas o algunas cosas buenas también de él, pues, ¿no? Y ahora el video que estoy viendo ahorita es sobre que dio golpe al Estado, ¿no? Y como que bonito es, bueno, las personas que han vivido esa vida, o están en esa etapa de la vida, lo saben, ¿no? Perfectamente cómo ha sido la vida política de Alberto Fujimori, ¿entiende, profesor? Eso es lo que estoy tratando de visualizar yo. Ujú, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Correcto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más por ahí que desea, no, indicar algo? Ya, ¿alguien más? Profesor, buenos días. Sí, buenos días, te escucho, campeón. Bueno, he escuchado un poco, también he visto así documentales acerca Ujú, de un poco del presidente, ¿no? Expresidente Alberto Fujimori, sobre todo en el terrorismo que se habla mucho. ujú. Ya, muy bien. ¿Cuáles son tus datos, hijo, por favor? ¿Me puedes dar tus datos, tus apellidos y nombres? A ver, me lo das por la mensaje de la llamada, ¿no sé, chicos? Muy bien. A ver, ¿alguien más por ahí que desea indicar algo? Correcto, ya, correcto, chicos. Entonces, importante también, ¿no? Lo que están indicando ustedes, ya, importante lo que ustedes señalan. Sí, correcto, chicos, ya, correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya. Ahí hemos podido visualizar, ¿no es cierto? Ya el llamado golpe de Estado, ¿no? Que se va a perpetrar, pues, ya en el 5 de abril, ¿no es cierto?, de 1992, ¿sí? Él ingresa, pues, al poder en 1990 y el 5 de abril, ¿no es cierto?, de 1992 da el golpe de Estado, ¿no? Ya el golpe de Estado, ¿no, chicos? Correcto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver más o menos, chicos, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es el gobierno de Alberto Fujimori, ya es el gobierno de Alberto Fujimori dentro, pues, de su gobierno que estuvo de 1990 hasta el 2001, ¿no? Ya hasta el 2001, ¿ya? ¿Correcto? Sí. Muy bien, chicos, ya, muy bien, correcto, muy bien. Entonces, importante también, ¿no? Señalar esto. A ver, ¿cuál era el contexto, chicos, en esa época, en los años 90? Ya, algunos aspectos que es importante también indicar, porque esos aspectos, chicos, han influenciado dentro de la política, ¿no es cierto? Ya interna, ¿sí? A los factores internos, ¿no? Que van a permitir también, en cierta forma, pues, ¿no? Adecuarse a esta situación, ¿ya? El primero de ellos, chicos, el primero de ellos es el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, ¿no? Muy bien. Ustedes saben, chicos, que la Guerra Fría se desarrolló entre quiénes, entre dos bloques, ¿no es cierto? Y acá vemos solamente en la imagen, ¿no? Está por un lado, chicos, el bloque soviético y por otro lado, chicos, estaba el bloque norteamericano, ¿no? Ya, sí, correcto. Entonces, en 1991, ya, cuando se va a dar, en este caso, por ejemplo, la disolución de la antigua Unión Soviética, ya, chicos, va a ser el fin de ese periodo, ¿no? El fin de ese periodo. Muy bien, gracias, hijo, ¿no? Gracias, ya, correcto. Sí, pero anterior a ello va a haber algunos factores, ya, por ejemplo, la caída del muro de Berlín,
ya territorios pues, que habían sido, ¿no? Dividían a Alemania de Oriente y de Occidente, ¿no? Alemania, en este caso, ¿no? Alemania democrática ya, y Alemania federal, ¿no? Sí, entonces, este aspecto también va a ser importante, chicos, la caída del muro de Berlín, ¿no? Ya la disolución de la anterior llamado a Rusia, ¿no? Perdón, la Unión de Repúblicas Socialistas, anterior URSS, ¿no? Ya, de igual manera va a ser un aspecto importante, ¿no? En ese momento, ¿no? Ya la figura, pues, en este caso de Nicolás Gorbachev, ya que en el gobierno de él es que se va a disolver, ¿no es cierto? Ya ese bloque, ¿no? Que en esa época, pues, luchaba en la llamada Guerra Fría, ¿no? Ustedes deben saber, chicos, la Guerra Fría era en el aspecto militar, ya directamente no era la agresión, pero lo hacían por medio de algunas anexiones, ¿no? Algunas invasiones. Por ejemplo, en Afganistán habían invadido los soviéticos, ¿no? Ya en Vietnam habían invadido los norteamericanos, ya así, ¿no es cierto? Se desarrollaban estos tipos de acciones con el afán de atemorizar, pues, ¿no es cierto? Y sembrar algunas bases de apoyo en la posible guerra que se pudiese desarrollar entre ambos bloques, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, correcto, chicos. ¿Qué más? ¿Ya? El avance de la política pro mercado, ¿no? Las democracias, ¿sí? De igual manera, chicos, después de la caída, ¿no? Y la consolidación de un mundo unipolar, se va a desarrollar, ¿no? ¿No es cierto? Como acá estamos visualizando, chicos, el neoliberalismo, ¿ya? Se va a desarrollar el neoliberalismo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, correcto. Correcto, chicos, ya entonces, importante también recalcar ello, ¿ya? Es decir, después de la caída del muro de Berlín, ya el Estado o digamos, el sistema político a nivel internacional, ¿no? Va a pasar de ser bipolar, ¿no? Los dos bloques que se van a enfrentar, ¿no? Ya los rusos, en este caso la Unión Soviética, los norteamericanos, a ser un bloque unipolar, ¿ya? ¿Quién va a ser la potencia económica? Norteamérica. Y Norteamérica, ¿qué va a desarrollar, chicos, dentro de su política económica? El neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, ¿ya? Aunque anterior a ella, en los años 80, por ejemplo, ¿no? En América, principalmente, pues, ¿no? En Chile, va a implementar ya como un proyecto, ¿no es cierto? Ya futuro, ya después de que retiran del poder, ¿no? A Salvador Allende y ingresa al poder Pinochet, van a aplicar esta política, ¿no es cierto? Ya del neoliberalismo. ¿Y en qué consistía, chicos? Básicamente, ya en que todas las empresas nacionales deben ser vendidas, ¿no es cierto? Ya, y todo se debe regular en relación, pues, a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ya el Estado no debe de intervenir en la política económica de una nación, ¿correcto? Ya, y eso va a ser, chicos, ¿no? Va a ser también, ¿no? Ya planteada por el Consenso de Washington, ¿no es cierto? Ya. Si algunos países ya necesitaban empréstitos, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, debiesen primero liberalizar su economía, ya, liberalizar su economía. Entonces, en nuestro contexto, chicos, ya, en nuestro contexto, esto va a ser importante, ya, porque ustedes deben saber que nuestra economía siempre ha sido dependiente, ¿no es cierto? Ya, entonces dependíamos de los empréstitos, del endeudamiento extranjero, ¿no? Entonces, cuando entra al poder, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Les va a decir, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, correcto. Yo te voy a prestar dinero, pero tú tienes que liberalizar tu economía. Y para poder liberalizar la economía, ¿qué tenían que hacer, chicos? Tenían que cambiar la Constitución, porque la Constitución del 79 planteaba la intervención del Estado. En cambio, la Constitución del 93 no, liberaliza el mercado, ¿no? Ya entonces van a ser también una forma para poder coactar, ¿no? Ya, gracias, ¿qué, chicos? Gracias al triunfo de los norteamericanos dentro de la geopolítica internacional, ¿no? Para ello, chicos, se va a plantear, ¿no? Como indicamos, un conjunto de reformas, ya de carácter pro mercado. Se van a privatizar, ¿no? Ya todas las empresas del Estado, ustedes deben de saber, ¿no? En la época de Velasco Alvarado, la mayoría de las empresas, o casi en su totalidad, habían sido nacionalizadas, ¿correcto?
todos tenían el cliché, ¿no es cierto? Decían Sider Perú, ya Electro Perú, Entel Perú, ya, si Pesca Perú, etcétera. Todas esas empresas que tenía el Estado peruano, ¿no? Ya después del 1993, en la cual pues entra en vigencia la Constitución del 93, todas esas empresas van a ser vendidas, ¿correcto? Van a ser vendidas, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Se va a dar también el desarrollo de la economía, ¿no? La globalización económica, ¿ya? Los llamados tratados de libre comercio, ¿ya? O los TLCs, ¿no? Una vez que se apertura la economía, ya no es una economía, pues, ¿no es cierto? Ya, digamos, autártica, ¿ya? Sino es una economía, ¿no? Ya de interacción, de flujo económico, ¿no es cierto? Entre distintos países. Ya ustedes deben saber, en primer momento, pues, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, luego, ¿no es cierto?, con China, ¿no?, etcétera, ya distintos tratados que al final, pues, ¿no?, ya liberalizó la economía, ¿correcto? Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Intervención de capital extranjero, ¿no? Ya, intervención de capital extranjero, ¿sí? Correcto. De igual manera, chicos, ¿no? Dentro de la política, ¿no?, contra la lucha de las drogas, ya Norteamérica va a tener supuestamente también va a librar una guerra, ¿no? Ya antidrogas, ¿sí? Antidrogas, ¿no? ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Ustedes deben saber, chicos, ¿no? Que los principales abastecedores, ¿no? De este tipo de sustancias, ¿ya? Es Colombia, ¿no? Es Perú, ¿no? Ya es Venezuela también, ¿no? Y con los cárteles que están, ¿no es cierto?, en México, ¿no?, de Colombia, etcétera, es que llevan, pues, a Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien, chicos. Se va a firmar también una alianza entre Norteamérica y Alberto Fujimori, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, muy bien, chicos, para poder, entre paréntesis, que se pueda desarrollar una guerra, pues, ¿no? Contra las drogas y en esa directiva, ¿no? En distintas partes de Latinoamérica, chicos, hay bases, ¿no? Militares norteamericanas, ¿no? Ya hay distintas bases norteamericanas, ¿ya? Sí, pero que al final, chicos, todos cumplen una función, ¿no? Ya van verificando a ver cuál es, pues, el temperamento de la población, ¿no? Hay alguna situación de insurrección, de levantamiento, ¿no? De luchas populares, etcétera. Entonces, esa van informando, ¿no? A los norteamericanos, ¿sí? Si es que por ahí ya sale de control, entonces ellos también, ¿no? En algunos casos pueden intervenir, ¿no? Correcto. ¿Qué más, chicos? Ya también va a haber un conflicto, ¿no? Ya el régimen, chicos, ¿no? En la mayoría de los países va a ser de carácter autoritario, ¿no? ¿Ya? Sí. Por ejemplo, ¿no? El régimen autoritario, ¿no? O híbrido de Fujimori, ¿ya? De Menem también en Argentina, ¿no es cierto? ¿Ya? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Correcto, chicos. Correcto. Entonces, más o menos ese es el contexto en el cual pues se va a desarrollar, ¿no?, el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Ya, Alberto Fujimori. Este gobierno va a tener algunas características, correcto, profesor, va a tener algunas características importantes, ¿no es cierto? Ya, algunas características importantes. Correcto, pero antes de ella, hay que indicar cómo fue el proceso en el cual pues él ingresó al poder, ¿no es cierto? Ya. En 1990, chicos, se va a desarrollar pues la llamada segunda vuelta, ¿no es cierto? Va a ser básicamente entre el Fredemo, ¿no? Ya en este caso pues dirigido por Mario Vargas Llosa, ¿no? Y el partido Cambio 90, ya dirigido por Alberto Fujimori, ¿no? Que era en ese momento rector de la en este caso, ¿no?, de la agraria, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, Mario Vargas Llosa, ¿qué planteaba, chicos? Que se debe de hacer una figura de shock económico, ¿no? Para poder estabilizar la economía, ¿ya? Sí, también planteaba que se deben de, digamos así, deshacer de esas empresas nacionales para poder, ¿no? El capital extranjero debiese de intervenir a ello, para poder dinamizar la economía, decía él, ¿no? Pero Alberto Fujimori decía lo contrario, ya que se iba a buscar otras formas, ¿no? Para poder, pues, en cierta medida, ¿no? No llegar todavía a ese extremo de generar, pues, ¿no?, un shock económico, porque eso iba a generar, según su perspectiva de él, mayor pobreza, ¿no?, mayor inestabilidad económica, ya, ¿no? Etcétera. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Correcto, ¿no? Correcto. Importante. Ya, importante.
¿Qué más, chicos? A ver, en esa época también, la segunda vuelta, ya, por ejemplo, hoy vamos a ver algunos bloques que se van a hacer, ¿no? Algunas alianzas. Por ejemplo, ya, por ejemplo, ahí vemos, chicos, ahí vemos, estamos visualizando, ¿no? En primer orden, ¿no? Va a tener, por ejemplo, el Fredemo, o sea, Mario Vargas Llosa, chicos, va a tener el apoyo de la derecha en esa época, ¿no? En esa época. Ahí tenemos, chicos, aquí el apoyo del, ¿no? De AP, ¿no? Del Partido Popular Cristiano, ¿no? Ya, etcétera. ¿Sí? Grupos de derecha, ¿no? Que tendría una política de carácter neoliberal, ¿no? Ellos abiertamente indicaban que pues iban a aplicar o iban a desarrollar una, ¿no? Una política de carácter, ¿no? Liberal, ¿ya? Y liberalizar la economía. En cambio, ya en la segunda vuelta, ¿no? Alberto Fujimori, chicos, tuvo respaldo y apoyo de qué? Ya del APRA, ¿no? Del APRA, y de partidos, ¿no? Vinculados a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Y con el apoyo de estos grupos, pues, ¿no? Alberto Fujimori, ya chicos, sí, tomó el poder, ¿no? Ya en 1990. ¿Correcto? Correcto, profesor. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Como le estaba contando, ya, así, la mayoría del Congreso, chicos, era o estaba dirigido ya por distintos bloques, ¿no es cierto? Porque en esa época hay que entender que había todavía dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Y el gran porcentaje de números eran opositores al gobierno de Fujimori, ¿ya? Entonces, él decía, ¿no? No me van a dejar gobernar. Entonces, en ese pretexto, chicos, ya en el 5 de diciembre, ¿no? Del 92, da el llamado golpe de Estado, ¿ya? Da el golpe de Estado, ¿no? Los militares toman, ¿no? Distintos, ¿no? Digamos así, instalaciones, toma el Congreso de la República, el Palacio de Justicia, etcétera. Y en esa época también ustedes deben saber, ¿no? Había la situación, pues, de las convulsiones sociales, estaban los movimientos subversivos, ¿no? Como el MRTA, el Sendero Luminoso, etcétera. O sea, el Perú atravesaba una situación muy, muy convulsionada, ¿no? Muy conflictiva. Ya entonces, en ese contexto, chicos, ¿qué va a pasar? Que Alberto Fujimori va a convocar a elecciones complementarias para realizar, pues, o elaborar una nueva constitución. A eso se llama Congreso Constituyente. Ya, el Congreso Constituyente, chicos, se va a encargar, uno, de legislar por el tiempo que le quedaba, de 1992 al 95, legislar, ¿ya? A su vez también elaborar la nueva Carta Magna, la nueva Constitución Política, ¿no? En esa época, ¿no? El presidente ya de ese nuevo Congreso Constituyente que se había elegido, ¿sí? Fue, en este caso, ¿no? Yoshiyama, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bajo su liderazgo, ¿no? De la mayoría, pues, ¿no? Fujimorista, ¿sí? Ya se va a instaurar ya, pues, ¿no? Este tipo de modelo en la cual, no ustedes deben saber, ya desapareció pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y se conformó los 120 o los 130 congresistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que hasta la actualidad vienen funcionando. Para el siguiente, chicos, ¿no? Para el siguiente proceso electoral ya no va a ser como hemos estado viendo ahora, ¿no es cierto? Los 130 congresistas, sino va a haber ya al doble. Va a haber la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? ¿Ya? La Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, o sea, vamos a volver al anterior, ¿no es cierto? Modelo que se vivía, ¿correcto? Muy bien, entonces, en ese contexto más o menos se va a desarrollar, chicos, ¿ya? Después de elaborado, ¿no? La Constitución del 93, van a ser, pues, sometido a un referéndum, ya, en la cual, pues, ¿no? Aparentemente va a salir como ganador, y de ahí en adelante se va a aplicar dicha Constitución, ¿no? Todas las empresas, ¿no? Que había en esa época, después de la aprobación de la Constitución del 93, se van a empezar a privatizar, ¿ya? O se van a empezar a concesionar, ¿correcto? Ya el Estado solamente va a tener posesión de algunos sectores, como es educación, salud, ¿no? Y seguridad, ya la policía. Solo esos tres sectores. Los demás sectores, ¿no? Básicamente productivos, ¿no? Ya, por ejemplo, industria pesquera, de metales, de telecomunicaciones, de transportes, etcétera, todas ellas van a ser privatizadas, van a ser vendidas, ¿no es cierto? Ya a capitales extranjeros, ¿ya? ¿Sí? Correcto, correcto, chicos. Ya, correcto.
Y ahí vemos también algunos aspectos que se van a desarrollar, ya algunos aspectos que se van a desarrollar, por ejemplo, ya, en el aspecto económico, chicos, después de ello se va a llamar el llamado Fujishock, ¿no? Fujishock, ¿ya? Ahí está la figura de Alberto Miller, ¿no? En la cual dice, ¿no? Que Dios nos encuentre confesados, ¿no es cierto? Por lo que iba a suceder. Desaparece el Inti, ya, y aparece el sol, ¿no? El sol peruano. Ya, y eso va a aplicar en qué sentido, chicos, porque no había, pues, estabilidad, o sea, no había ya no se podía cargar ingentes cantidades de billetes, de dinero, que no tenían valor, pues, ¿no es cierto?, para poder comprar, ¿ya? Entonces, para, en cierta forma, ¿no?, decían ellos, poder dar una estabilidad, van a cambiar de moneda, ¿no? Ya va a aparecer, pues, el sol peruano, como conocemos ahora, ¿ya? Va a aparecer también, chicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la SUNAT para poder, ¿no es cierto?, ya fiscalizar, ¿no? Ya, el aspecto tributario de las empresas, ¿sí? Que anteriormente no había algunos fondos de pensiones, ya que eran de carácter estatal, ¿no? La 19.990, la 2530, etcétera, van a desaparecer y solamente va a aparecer la ONP y las AFP, ¿no? Ya, para ver el tema, el fondo de pensiones por los jubilados, ¿no? El AFP Integra, AFP Unión, etcétera, ¿ya? Horizonte, etcétera, ¿no es cierto? Y como estábamos indicando, chicos, van a aplicar pues la política de carácter neoliberal. En esa época estaba Carlos Boloñas, ¿no? Ya como ministro de Economía. Y se va a dar la privatización, chicos, de todas las empresas, ¿no?, que teníamos en ese tiempo, ¿ya? En Tel Perú, por ejemplo, pasó a ser Telefónica, ¿no? Y así todas las empresas, ¿no?, fueron privatizadas, ¿ya? Algunas de ellas que permanecen, profesor, puede ser, por ejemplo, Petroperú, ¿no? ¿Ya? Petroperú. Y las EPS también, ¿no? Las EPS también, ¿ya? Aunque había proyectos, ¿no? El anteaño pasado que estaban discutiendo para que estas también sean privatizadas, ¿no? ¿Ya? Privatizadas. Correcto, chicos. Ahí vemos algunos hechos que van a suceder en esa época, ¿no? El golpe de Estado, acá estábamos viendo, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República, ¿sí? Ya en el Congreso de la República va a ser tomada, pues, por los militares. Se va a aplicar algunas reformas económicas y las leyes antisubversivas, ¿no? La ley, por ejemplo, del arrepentimiento. ¿En qué consistía, chicos, esto? En declarar, pues, ¿no?, quienes conformaban aquellas cúpulas, ¿no?, ya, senderistas o grupos subversivos, y delatarlos, ¿ya? ¿Sí? Y sindicarlos y con ello, pues, rebajar su pena o limpiar su pena, ¿no es cierto?, con el hecho de delatar a los dirigentes o a los cabecillas principales, ¿no? ¿Ya? En el 93, ustedes, ¿no?, saben, en septiembre, ¿no?, es capturado Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Ya, el máximo representante o dirigente de la cúpula senderista. Ya, en esa época también, chicos, ¿no?, tenemos la figura del alcalde, ¿no?, que ahorita también ¿no?, es candidato presidencial, ¿no? Ricardo Belmont, ¿no?, Casinelli, ya, que era, no, alcalde en ese momento, que se había opuesto, ¿no?, al gobierno de Fujimori por considerarlo, pues, que era muy autoritario, ya, era autoritario, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos algunas tanquetas que van a estar posicionadas, ¿no es cierto?, en distintos lugares: Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, las universidades, que en ese momento no se indicaban o se sindicaban que estaban tomadas por grupos no subversivos, etcétera, también van a ser tomadas por ellos, ¿no es cierto? Se van a declarar estados de sitio, estados de emergencia, ¿no?, por la situación en la cual, pues, se vivía, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Ya en el aspecto político, de igual manera, ¿no? Ahí señalamos algunos aspectos importantes, ¿ya? Por ejemplo, Jaime Yoshiyama va a ser el presidente, ¿no?, en este caso, va a ser presidente, chicos, ¿no?, del Congreso Constituyente, ¿no? Se llamaba Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Entre paréntesis, porque nada de democrático teníamos, al contrario, aplicar una política autoritaria, ¿no es cierto? Muy bien. De igual manera, chicos, ya en esa época, ¿no?, se va a plantear, pues, el compromiso para el retorno a la OEA, ¿ya? Sí, ¿qué más? También tenemos la figura, ¿no?, de
¿no? De Jaime Salinas, y al intento de golpe de Estado, ¿no? En el 92. Ahí vemos, chicos, ¿no? La conformación del Congreso Constituyente, ¿no? En el 92, ya una vez que se disuelve el Congreso, como habíamos indicado, ¿no? Se llama, pues, a elecciones complementarias, y para la elaboración, pues, de la Constitución Política del Perú, ¿no? Ya que hasta ahora sigue vigente la Constitución Política del 1993, ¿no? Ya en la cual, pues, ya los distintos ámbitos, ya en el aspecto orgánico, ¿no? Ya en el aspecto, digamos, estructural, ya principalmente, ya va a haber una reestructuración, ¿no? En el aspecto orgánico, chicos, ¿no? Va a haber una reestructuración de la política que se aplicaba, ¿no? Ya se va a aplicar, pues, una economía de libre mercado, ¿ya? Van a surgir la figura de los contratos ley, ¿no? Los contratos ley, chicos, ¿no? Ya yo pongo en concesión una empresa, una industria, etcétera. Entre quien quien ingresen, esas leyes no son sometidas a referéndum, no pueden ser violadas, no pueden ser, ¿no es cierto?, no reconocidas, porque están reconocidas, ¿ya? Y están señaladas dentro de esa constitución, ¿ya? Si es que alguien por ahí intenta hacer eso, entonces, ¿no? Ya se van a los fueros internacionales y pueden, ¿no? El Estado peruano comprometer a pagarse, pues, unas deudas ya muy, digamos, muy grandes, ¿no es cierto? Ya, etcétera. Entonces, por ahí tenía también un candado, ¿no es cierto? Para no poder deshacerse. Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Vamos a tener la creación del Tribunal Constitucional. Importante también eso, ¿no? ¿Por qué dirán ustedes? Porque cuando es elegido, ya, por tercera vez, ya en el 90, en el 2000, va a plantear, por ejemplo, de la interpretación auténtica de la Constitución, ¿no? En la cual decía, la Constitución indicaba, ¿no? Puede ser elegido por segunda vez, correcto. Pero ellos usan una argucia, ¿ya? Sí, legal, ya eso es sometido, pues, ¿no es cierto?, a el Congreso, ¿no? Da la venia, faculta, y el Tribunal Constitucional indica, ¿no? Ya. Ellos han hecho una interpretación auténtica de la norma y bajo esa perspectiva, entonces sí puede participar, ¿no? En elecciones gubernamentales del 2000 al 2005 que iba a gobernar, ¿correcto? Ya, pero simplemente era una argucia, ¿no? Ya, muy bien. Y ustedes deben saber, chicos, después, desde el golpe de Estado, el poder, ¿no?, legislativo estaba controlado por los fujimoristas, el poder, ¿no?, judicial de igual manera, ¿no?, estaba controlado por ellos, ¿no? El Tribunal Constitucional de igual manera, ya también controlados, ¿no?, por ellos, ya la Fiscalía de la Nación, ¿no?, de igual manera, ¿no?, con Blanca Nelly Colán estaba tan pues a potestad, ¿no?, de Alberto Fujimori, o sea, controlaba todas las esferas políticas, ya para que no le permitan, pues, llevar su gobierno, su gestión, ¿no?, aparentemente de forma tranquila, ya, de forma tranquila, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, correcto, chicos. También se va a vivir una situación muy convulsionada, como estaba señalando. Ya, por ejemplo, va a haber la situación de crisis interna, por ejemplo, la masacre en Barrios Altos, ¿no? Ya, en diciembre del 91. Ya había, pues, una figura en la cual supuestamente estaban organizando algunas acciones, ya, sí, para poder acometer. Pero lo que estaban haciendo, chicos, era, pues, realizar una apoyada, ¿no? Ya, en ese lugar para poder, ¿no es cierto?, realizar alguna actividad. Ingresaron, ¿no? Ya, en este caso, pues, ¿no es cierto?, los grupos paramilitares, ya, y a personas inocentes, etcétera, ¿no?, fueron acribillados, ¿no? Y también entre ellos niños, ya un niño, ¿no? Básicamente. Y ya también la masacre de Cantuta, ¿no? Todos ellos, chicos, con la idea de que en allá estaban, pues, ¿no?, sumergidos, estaban los subversivos, ¿no? ¿Sí? En la Cantuta, de igual manera, ¿no? En julio del 92, ya el grupo paramilitar, el grupo Colina, ¿no?, ingresa, ya, entre estudiantes, ¿no?, y docentes, ya son, pues, llevados, torturados, ¿no?, y desaparecidos sus cuerpos. Ya después, posteriormente, ¿no?, después la época, ¿no?, digamos así, de la comisión ¿no?, la comisión, el BCR,
ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, ya de forma paulatina van a encontrar pues sus cuerpos algunas veces cercenados por una parte, por otra parte, ¿no es cierto? Pero los cuerpos íntegros no se han podido encontrar y en su totalidad, en peor aún, ¿no? Peor aún. Chicos, ¿ya? Muy bien. Y también importante señalar ello, dentro de la política, pues, ¿no? Antisubversiva aplicaba, ¿no? La guerra de baja intensidad, aplicando, ¿no? Grupos paramilitares, ¿no? Grupos paramilitares, ¿ya? ¿Sí? O sea, no eran los militares específicamente, sino grupos de militares, ¿no? Ya que en la práctica, pues, en los hechos concretos no existían, ¿no? No había documento oficial que decía, pues, que pueda existir, ya, pero estaban conformados por ellos, ¿no? Ya, muy bien. También, chicos, ahí vemos, ¿no es cierto? Ya algunos hechos importantes, ya, por ejemplo, ¿no? El 5 de julio del 92 se da el atentado, ¿no? En el canal 2, frecuencia latina, ¿no? De igual manera, el atentado en la calle Tarata, ya, el asesinato a una lideresa, ¿no es cierto?, en Vía El Salvador, ¿no es cierto?, ya, que va a ser todos, ¿no es cierto?, achacados al grupo, ¿no?, subversivo Sendero Luminoso, ¿sí? En junio del 92 es detenido, ¿no?, ya la figura de Víctor Porlay Campos, que era el líder, ¿no?, del MRTA. Ya, y el septiembre del 92, de igual manera, ¿no? Es capturado Abimael Guzmán Reynoso, ¿no es cierto? El líder máximo del grupo, ¿no? Ya subversivo, Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Al jefe de la DINCOTE, que era el grupo específico técnico que se encargaba de hacer seguimiento, ¿no? Rastrillaje de estos grupos, ¿ya? A la figura del general Quetín Vidal, ¿no? Y ahí vemos, chicos, en el aspecto externo también algunos conflictos que se van a desarrollar. Ya. A ver un momento, a ver cómo está la secuencia de esto. Correcto, estamos bien. Ya ahí vemos, ¿no es cierto? Algunos aspectos, ¿no?, que se van a desarrollar. Ya. Por ejemplo, se va a pedir la salida del mar, ¿no es cierto? Ya, se va a pedir la salida del mar, ¿no? Por parte, en este caso, de Bolivia, ¿no? Y ya de forma simulada, pues van a entrar en una situación de conversación, pero al final, pues no se va a cristalizar, ¿no? Ya de igual manera, ¿no? En el Alto Cenepa se va a dar el conflicto armado, ¿no es cierto? Ya en el 94, básicamente, ¿no? Con Ecuador, ya en el Tiwinsa, ¿no? En la cordillera del Cóndor, ¿ya? En la cual, pues, ¿no? Tropas peruanas van a salir, o van a ir, ¿no es cierto?, para poder defender dicho territorio, ¿ya? En esa época, ¿no? El presidente era Bucarán, ¿no? Y por el lado peruano, pues, Alberto Fujimori, ¿no? Ya va a haber distintas conversaciones, acuerdos, ¿no? En la cual, pues, al final vamos a terminar por ceder, ¿no? La cordillera del Cóndor, que era territorio peruano, ¿no? Ya a los ecuatorianos y van a ser firmados, ¿no? En Río de Janeiro, ¿no? Ya el tratado de Itamaraty, con eso termina, pues, ¿no es cierto?, el conflicto ya que se desarrolla en el Alto Cenepa, ¿no, chicos? Muy bien. Correcto, vete por acá. Acá está lo que estábamos señalando, ¿no? Ya el conflicto, pues, ¿no es cierto?, con el Ecuador, ya en la guerra del Cenepa, ¿no? En 95, 94, 95 se va a desarrollar, ya un tiempo, ¿no? ¿Sí? Ya en la cual, pues, al final vamos a terminar por ceder, ¿no? Dicho espacio, dicho territorio, ¿no? Ya. ¿No? En Tiwinsa fue la parte principal en la cual, pues, se enfrentaron, ¿no? Ya. En el Valle de los Tallos, ¿no? Y en el segundo gobierno, chicos, vamos a ver algunas situaciones ya, ¿no? Muy preocupantes, ¿ya? Va a aparecer la figura de Montesinos, ¿no es cierto? Ya la mano derecha de Alberto Fujimori, ya quien gobernaba, ¿no? Desde la sombra se decía, ¿no?
ya, pero ambos en sí pues gobernaban, ¿no? Ya, el otro sabía de las acciones que se cometían, ya, etcétera. El otro era el brazo político, por así decirlo, ¿no? Montesinos era el brazo político, ideológico, ¿no? Quien pues daba la dirección de cómo se debe de realizar las distintas acciones, de cómo perpetuarse en el poder, en el gobierno, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos, chicos, las elecciones de 1995, ya también importante, ¿no? Que van a enfrentarse ya con ¿no? Unión por el Perú, ya Unión por el Perú. En esa época, chicos, ¿no? Estaba, ¿no? El que era candidato, Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Ya, que había sido, ¿no? En este caso, pues secretario de la ONU, ¿no? El organismo de las Naciones Unidas, ya que va a ser secretario, es el primer peruano, ¿no? O latino, ¿no? Que era conformante de ese grupo, ¿no? Ya que era secretario general de la ONU, ya es un cargo importante, ya, sí, aunque de forma referencial, porque quien tiene potestad, ¿no? Quien dirige la política, pues, de la ONU es, en este caso, chicos, ¿no? Ya el Consejo de Seguridad, ¿no? Que está conformado por los 5 países, ¿no? Triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Ya, y entonces se van a convocar elecciones en la segunda vuelta, de igual manera va a ganar pues Alberto Fujimori, ¿no? Y se va a tejer la figura del fraude, ¿no? Ya, porque hay que entender, chicos, que todos los órganos, ¿no? Que se encargaban pues de velar por la, digamos así, por la autonomía de los procesos electorales, el OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, estaba ya en manos de quién, de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Ya, entonces también se va a tejer esa figura del fraude electoral, ¿no? En ese momento. Ya, correcto. Ya en esa época, de igual manera, ¿no? Vamos a tener la figura, ¿no? En Lima, por ejemplo, el alcalde va a ser, ¿no? Alberto Andrade. Ya van a surgir, ¿no? De moda la figura de los diarios chicha, ya, diarios sensacionalistas, ¿no? En la cual, pues, exhibían, por un lado, ¿no? La figura femenina ¿no? De la mujer, en situaciones muy sugestivas, y por otra parte también situaciones muy, digamos, muy de psicosociales, ¿no? Que habían encontrado, pues, una virgen llorando, ¿no? Que habían encontrado, digamos, un ovni, etcétera, situaciones así, ¿no? ¿Ya? Que, pues, desvirtuaban la realidad en la cual se vivía, ¿no? También se van a crear, chicos, algunos problemas sociales, asistencialistas, básicamente, ¿no? Ya solamente dar alimentos, ¿no? Como es Foncodes, ¿no? Ya, en este caso, ¿no? Algunos Pronavíes, ya, Funavi, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, programas asistencialistas. ¿Correcto? Muy bien. Ya otro hecho importante también, chicos, ¿no? En abril, ¿no? Del 97 se va a dar, pues, ¿no? Ya eh, la toma de rehenes, ¿no? Ya en la embajada de Japón. Ahí estaban, chicos, los principales líderes, ya, de la política, de la economía, los militares, congresistas, etcétera, estaban ahí reunidos, ¿no es cierto? Ya, y va a ser tomada por el grupo del MRTA. Ya ahí está Nerto Serpa Cartolini, ¿no? Etcétera, ¿no? Una cúpula en la cual pues ellos van a intentar, entre comillas, que se libere, ¿no? A su líder principal, ya Víctor Polay Campos, ¿no? Sí, van a tomar en abril 22 de abril del 97, ¿no? Ya, con la figura de la llamada toma de los rehenes, y Alberto Fujimori no va a desarrollar el plan, ¿no? Operación Chavín de Huántar, ¿no? ¿Ya? En la cual pues se van a acabar túneles, no va a estar la figura de Cipriani, quien se decía que había pues introducido, ¿no? Porque era el mediador, digamos así, ¿no? Ya una especie de audífonos, ¿ya? Sí, para poder pues escuchar las conversaciones, saber en qué parte estaban, para que pueda haber una comunicación, ¿no? De dentro y de fuera, y saber en qué momento iban a atacar. Ya entonces en ese momento, ¿no? Ya se da pues la explosión, ¿no? Ingresan, ya, y sacan, ¿no? A los rehenes, hay algunos fallecidos, ya, de algunos comandos, ¿no? Y también el rehén, ¿no es cierto? El magistrado Carlos Justin, ya, el comandante Valer, por ejemplo, fallece también ahí, ¿no? ¿Sí? Pero se dice que
los que habían tomado la embajada, o sea, los emerretistas, habían sido, ¿no? Se habían rendido, ¿ya? Y de ello también hay información, ¿no es cierto? Pero al final todos ellos habían sido asesinados, ¿no? Entonces, se indicaba que también, chicos, que se había vulnerado, ¿no? Sus derechos, los derechos humanos de esas personas rendidas, ¿no? En situación de, ya cuando están rendidas, no hay situación, pues, ¿no? De acribillarles, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, y eso está penado, ¿no? Por digamos así, por la Corte, ¿no? El Tribunal, la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En esa época también, chicos, hay que entender que se va a desarrollar, por ejemplo, aspectos importantes en 97, 96, 97, 98, ¿ya? Se va a dar el fenómeno del niño, ¿ya? Sí, que va, pues, inundar gran cantidad, ¿no? De la parte costa, ¿sí? Norte del Perú, ¿no? En Sechura, por ejemplo, ¿no? Va a aparecer con una especie de laguna acá, ¿no? Sí, acá vemos, ¿no? En el valle, en este caso, en el desierto de Sechura, ¿no? Ya se va a formar una especie digamos así, ¿no? De una laguna, ¿ya? Muy bien. Y en esa época también, chicos, va a haber la crisis asiática, ¿no? Ya de los llamados tigres del Asia. Ya va a haber una situación de recesión económica, ¿sí? Que se va a vivir también en el contexto, ¿no? Internacional. En el 2000, chicos, se va a convocar a nuevas elecciones en relación, pues, ¿no? A lo que les estaba indicando, a ¿no? La ley de la interpretación auténtica de la Constitución, el artículo 12 principalmente, ¿no? Ya, en la cual, pues, se va a decir que por una tercera vez sí se puede, ¿no? Sí se puede, ya sí se puede participar, ¿no? Y va a tener la venia de quién, chicos. ¿Quién es el sumo intérprete de la Constitución? Es el Tribunal Constitucional. ¿Y en manos de quién estaba el Tribunal Constitucional? De los fujimoristas. Entonces, ya es obvio, ¿no? Igual que está pasando también ahora, ¿no? El Tribunal Constitucional está en manos de del pacto, ¿no? Ya está, pues, APP, ¿no? Está el bloque de Keiko Fujimori, ¿no? Ya, de Vladimir Cerrón, etcétera. Un grupo ahí, ¿no? Que han hecho esa figura del pacto, en la cual, pues, han copado, ¿no? También el Tribunal Constitucional, ¿no? Han tomado, pues, ¿no? Ya la Defensoría del Pueblo, ya la Fiscalía de la Nación, ya también el Jurado Nacional de Elecciones, y en esa óptica vienen trabajando, ¿no? Ya en copar, que en su momento también su padre, ¿no? Alberto Fujimori también, ¿no? Optó por en esa situación, ¿no? Muy bien, entonces, en el 2000, ¿qué ha pasado, chicos? Vemos ahí, ¿no? Va a haber dos candidatos que se van a disputar. Por un lado, ya Alberto Fujimori, por otro lado, chicos, ¿no? Ya en este caso, pues, ¿no? Alejandro Toledo, ¿ya? Alejandro Toledo, Lancashino, ¿no es cierto? Alejandro Toledo, ya que había estudiado economía en Harvard, aparentemente, ¿no? Sí, y que indicaba que había sido un lustrabotas, ¿no? ¿Ya? Y al final, pues, ya se va a achacar, ¿no? Ya que Alberto Fujimori otra vez había ganado, ¿ya? Sí, las elecciones presidenciales. Ya, muy bien. Correcto, chicos. ¿Qué más? A ver, en ese contexto también se va a dar, ¿no? Ya cuando se va a intentar, pues, la toma del poder, ¿no? El 28 de julio, ¿no? 29 de julio, ya, en este caso, por Alberto Fujimori, se va a convocar, ¿no? La marcha de los 4 suyos, ¿ya? Ahí, chicos, va a haber una situación, mucha conflictividad, ¿no? Por ejemplo, acá están quemando, ¿no? El Banco de la Nación, ¿ya? También se va a quemar, ¿no es cierto? El Teatro Nacional, ¿sí? Ya, pero se va a indicar que era el mismo gobierno quien había hecho para poder indicar que los movimientos levantados, ¿no? Insurrectos, ya, los protestantes, etcétera, eran quienes habían ocasionado esta situación, ¿no? ¿Ya? Y de ello hay varias investigaciones que se han realizado, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí tenemos algunas de las características, ¿no? De este gobierno, ¿ya? Sí. Por ejemplo, chicos, se va a reducir la conflictividad, ¿no? Abierta. ¿Por qué? Porque va a haber mucha represión, mucho silencio. Aquel que se oponía a ello, ya simplemente, pues, ¿no? Algunas veces era perseguido, era asesinado, etcétera. Entonces, ya todos los movimientos sociales, sindicales, etcétera, va a haber persecución.
Y peor aún, ¿no? Como se veía una situación de convulsión por los grupos, ¿no? Subversivos, etcétera, muchos de ellos eran sindicados, ¿no? De pertenecer a esos grupos ya subversivos, ¿ya? Sí, también va a haber represión y control estatal con la ley del arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Para delatar, pues, a los grupos o los dirigentes subversivos. ¿Ya? ¿Qué más? Represión de los derechos humanos, chicos, van a ser, ¿no? Represión de ellos, de los derechos humanos, vemos en Barrios Altos, en La Cantuta, ¿no? Acá también en Chimbote, ¿no? Etcétera, en distintas partes del Perú se van a aplicar ellos, ¿ya? También va a haber muchos conflictos, ¿no? Laborales, sindicales, ¿no? Se va a reprimir las huelgas, se va a dar la flexibilización laboral, ¿no? Es decir, ya no va a haber estabilidad laboral, ¿ya? Anteriormente uno trabaja 3, 4 meses, automáticamente entrabas a planilla, ¿no? Y pasabas un régimen, ¿no? De contrato indeterminado, ¿no? Pero cuando ya se da la flexibilización laboral y se da la tercerización, ¿no? De estos, ya no hay estos derechos, pues, ¿no es cierto? Ya constantemente, cada 2 meses, 3 meses, un año, etcétera, ¿no? Te van renovando, pues, ¿no es cierto? El puesto, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? También va a haber, ¿no? La reforma, ¿ya? En el aspecto económico se va a dar el neoliberalismo, ¿no? ¿Ya? Se va a dar en algunos casos la venta de tierras, va a surgir conflictos locales, ¿no? Ya, porque se van a oponer, pues, a grandes mineras, etcétera, ¿no? Ya, conflictos socioambientales, ¿no? Etcétera. También, chicos, se va a dar la figura de la esterilización forzada, ¿no? Del 96 al 2000. Ya un aproximado, más de 300.000 mujeres fueron afectadas, ¿no? Mediante las esterilizaciones forzadas, la ligadura de trompas, ¿no? Y en la cual ellas no sabían, pero estaban siendo, ¿no? Ligadas, ¿ya? Sus trompas, para poder, digamos, aplicar una política, ¿no? Maltusianista de reducción de la población. ¿Ya? Muy bien. Y vemos también, chicos, algunas protestas que se van a realizar, ¿no? Ya, del 98, 99, ¿no? Una marcha contra la reelección, ¿no? En el 2000 de igual manera, ¿no? Los 4 suyos, ¿ya? Y la caída, ¿no? Va a ser en noviembre, ¿no? Ya cuando salen a la luz, pues, una situación muy convulsionada en Lima principalmente, ¿no? Ya desde el 2000 en adelante, pues, ¿no? Los movimientos ya universitarios, ¿no? Los movimientos, digamos, de obreros, etcétera, constantemente van a estar, ¿no? En las plazas, ¿no? En las avenidas, protestando. Y ante esa situación muy convulsionada, pues va a salir la figura de los dadivideos, ¿no? En la cual se va a evidenciar, ¿no? El pago de dádivas, ya, ¿no? El pago, pues, a muchas prensas, ¿no? A muchos congresistas, ¿no? Para que sus votos decidan y sean favorables para algunas de ellas, ¿no es cierto? En beneficio del gobierno de Fujimori. ¿Ya, chicos? Correcto. Ya, correcto. Muy bien. Ya para estar terminando, indicar, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fujimori, chicos, del 90 al 2000, ya marcó, pues, profundamente, ¿no? El Perú, ¿ya? Si bien logró estabilizar la economía tras la hiperinflación, la derrota de los grupos, ¿no? Ya subversivos o terroristas, estos avances dieron, ¿no es cierto?, un contexto de estabilidad, ¿ya? Pero a su vez, el debilitamiento, chicos, de la democracia, ¿no? La concentración de poder, la violencia de los derechos humanos, el autogolpe de 1992 evidenció, pues, el quiebre del orden constitucional, ¿no? Justificando el autoritarismo en nombre de la eficacia, ¿ya? Ahora, chicos, en nuestro contexto, ¿sí? ¿No? Es necesario, pues, reflexionar sobre esos problemas que acontecieron, ¿no es cierto? Y estar, pues, ¿no es cierto?, vigilantes, ¿ya? Y una situación de desconfianza, ¿ya? En las instituciones y tener la tolerancia, ¿no es cierto? Y no tener, perdón, la tolerancia a los actos de corrupción. Recordar que el fujimorismo no solo es una mirada del pasado, sino también aprender de que él, para poder defender la democracia, ¿no? Los derechos fundamentales, una ciudadanía crítica y responsable, ¿no? Chicos, correcto. Muy bien. Entonces, de esa forma, chicos, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Ya, sí, muy bien.
Agradecidos a todos ustedes por su participación, ¿ya? O alguien por ahí desea comentar, señalar algo, chicos. Tenemos 2-3 minutos, creo, para comentar. Podemos hacerlo. Ya, por ahí si alguien desea, pues, recalcar algo, añadir algo, ¿no? O señalar algo también, ¿no? Es importante nuestra participación, ¿ya? Sí, muy bien, chicos. Correcto. ¿Alguien se anima? Sí, muy bien. Entonces, si no hay nada más que indicar, chicos, agradecerles, ya que tengan un bonito domingo y un buen inicio de semana, ¿ya? Nos vamos viendo la siguiente semana. Cuídense, chicos. Saludos para todos. Bendiciones.